Hoy es el alegre y bendito día de reposo. Esta vez, compartamos la palabra de Dios con el tema: quien quiera llevar la corona debe soportar su peso. El título es un poco largo. Quien quiera llevar la corona debe ser capaz de soportar su peso. Del mismo modo, el que quiera entrar en el cielo debe soportar el peso de la cruz. El que pueda soportar el peso de la corona está calificado para ser rey, ¿no les parece? Es la calificación mínima. Del mismo modo, quien quiera entrar en el cielo debe ser capaz de soportar el peso de su cruz. A veces, pienso en lo bueno que sería si hubiera un camino llano y liso hacia el reino de los cielos. Pero este camino que estamos recorriendo nunca es llano. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, debe tomar ¿qué? Debe tomar su cruz. Recalcó que cada uno tiene que tomar su propia cruz. Hoy en día, 7.700 millones de personas viven en este mundo, pero entre ellas no hay una sola que no tenga que tomar una cruz. La gente simplemente la oculta con su apariencia pacífica o esperanza en el futuro para que otros no puedan verla. En realidad, cada uno tiene su propia cruz. Por lo tanto, los que quieran ir al cielo deben soportar el peso de la cruz, y aquellos que quieran ser el real sacerdocio del cielo deben soportar el peso de la corona. Hace 2000 años, los santos de la iglesia primitiva no pudieron vivir tranquilamente, recorriendo el camino de la fe. Sin embargo, había una razón por la que Dios les permitió tener una vida llena de dificultades. Todo tiene su razón. La gente siempre desea días soleados y despejados durante los 365 días del año. Sin embargo, ¿qué pasa si solo hay días soleados? Existe una región así. ¿Dónde está? Es el desierto, como el árabe. En el desierto, siempre está soleado los 365 días del año. Entonces, ¿qué es insuficiente allí? El agua. Como no hay suficiente agua, las plantas no pueden crecer. Como las plantas no pueden crecer, los animales no pueden alimentarse de ellas. Así tampoco, la gente puede vivir en ese ambiente árido y desolado. Por esa razón, Dios a veces nos da malas condiciones climáticas, como lluvia y rayos. Si no hubiera rayos, las plantas estarían en gran peligro. No podrían crecer en esta tierra. A través de los rayos, Dios proporciona nitrógeno a las plantas. Cuanto más aprenden los principios de las ciencias naturales, más maravilloso se ve todo. En este mundo no hay nada hecho sin una razón. Podríamos pensar: ¿por qué Dios hizo los truenos y rayos tan fuertes y ruidosos? ¿Por qué creó cosas que asustan a la gente y despiertan a los bebés que duermen? Siempre hay una razón para haberlas hecho. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para llevar la corona? Debemos soportar su peso. Pido encarecidamente a todo el pueblo celestial que soporten el peso de la cruz que se les ha dado y sigan fielmente el camino de Cristo para que puedan obtener la salvación y entrar en el eterno reino de los cielos. Veamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quisiera seguir la vida de Cristo y recorrer su camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Acaso no estamos llevando una vida que sigue la vida de Cristo todos los días?
Sin embargo, en ese camino, las cosas no siempre son buenas. No obstante, es cierto que este camino nos conduce a un buen resultado. A veces, durante el proceso, hay barreras difíciles, obstáculos y muchas dificultades, y a menudo estamos expuestos a circunstancias que queremos evitar. Cuando entramos en un túnel, al principio está oscuro, pero finalmente podemos ver la luz brillante al final de él. Del mismo modo, muchas veces hay dificultades, es decir, la cruz que pone impedimentos a nuestra vida, pero al final, el eterno reino de los cielos está reservado para nosotros. Siempre debemos recordarlo. Muchas veces, Jesús enseñó claramente que si lo seguimos, siempre y cuando tomemos nuestra propia cruz, podremos entrar en el reino de los cielos. Veamos 2 de Timoteo capítulo 3. En el versículo 12 está escrito: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando queremos vivir piadosamente con fe en Dios, los sistemas de este mundo no nos dejan en paz. Este mundo está diseñado para infligir dificultades, persecuciones, pruebas y problemas a quienes anhelan vivir piadosamente. Mientras seguimos a Cristo, podríamos desear quitarnos la cruz pensando: sería muy bueno si solo este problema no existiera. El apóstol Pablo también pidió a Dios muchas veces que quitara un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, es decir, una enfermedad. Pero Dios siempre le dijo: bástate mi gracia. En ese momento, el apóstol Pablo no entendía por qué le ocurrían tales cosas, aunque se daría cuenta de todas las razones recién al ir al reino de los cielos. Dios me ama tanto que hasta me dio ese inconveniente. En realidad, el inconveniente no fue inconveniente, fue utilizado como un freno para evitar que me fuera por el camino equivocado. A menudo pensamos que la cruz es una carga, un problema y un dolor, pero en realidad, la cruz no es una simple carga que nos atormente. La cruz es esencial para nuestra salvación. Debemos tenerlo en cuenta. En los días de la iglesia primitiva, Jesús vino a esta tierra como hombre, igual que nosotros. Cuando vino en carne y predicó el Evangelio, los líderes religiosos y las personas que pertenecían a la religión predominante de la época, es decir, los judíos, lo persiguieron severamente. Se opusieron a cada una de sus enseñanzas y lo calumniaron sin dudarlo. En una ocasión, Jesús testificó que Él era el mismo Dios que había venido del cielo. Podemos verlo en Juan capítulo 10, versículo 30. Soy el Mesías que han estado esperando. Soy el mismo Dios, el Salvador, que han estado esperando. Cuando explicó este hecho, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Fue por su estereotipo erróneo de que Dios no vendría como hombre con una apariencia tan humilde. Su creencia estaba equivocada. Contrariamente a su idea fija, Jesús vino a esta tierra en la carne y llevó a cabo su ministerio durante 3 años y medio. Después de abrir ampliamente el camino de la salvación para la humanidad, ascendió al cielo. Entretanto, todas las personas que creían en Jesucristo como Dios y lo seguían, fueron tildados de herejes por los líderes religiosos y las personas de la época. Como está escrito en Hechos capítulo 24,
El apóstol Pablo fue acusado ante la corte e incluso llamado cabecilla de la secta de los nazarenos. Parecía que tales persecuciones y dificultades obstaculizarían en gran manera el evangelio de los días de la iglesia primitiva, pero sucedió algo sorprendente. Cuanto más se veían obstaculizados, tanto más se difundía el evangelio. Era igual que el aroma de la mirra: cuanto más se corte, más intenso es el aroma. Cuando se partió por la mitad, se agregó una mitad más del poder del Espíritu Santo. Cuando se consumió cada vez más, la bendición del Espíritu Santo se hizo más y más poderosa para fortalecer a la iglesia primitiva, e hizo la obra asombrosa de difundir el evangelio, no solo en Asia, sino también en Europa. En cuanto a la cruz, simplemente podemos pensar que es un símbolo de sufrimiento, pruebas y problemas. En realidad, más allá de la cruz, hay una voluntad invisible y oculta de Dios. Si leemos Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 6, podemos ver que las personas a quienes se les promete reinar por los siglos de los siglos en el cielo son los que están aquí, ¿no es así? Confirmémoslo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 está escrito: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí, los que reinarán somos nosotros, que seremos salvos. Ya que está escrito, reinarán por los siglos de los siglos, ¿acaso no debemos llevar la corona en nuestra cabeza? Entonces debemos soportar el peso de la corona para ponérnosla. No podemos evitar pensar, ¿por qué Dios pone la carga de la cruz sobre nosotros? Dios puede allanar caminos difíciles y facilitar trabajos difíciles para su pueblo. Él puede ayudarnos a lograr lo que pensamos, anhelamos o deseamos. Sin embargo, Dios hace crecer el evangelio a través de numerosas persecuciones y opresiones. Debemos pensar al respecto cuidadosamente. Dios nos dice: finalmente reinarán por los siglos de los siglos. Él quiere ponernos en una posición gloriosa en el cielo, donde podamos vivir junto con Él por los siglos de los siglos. Así que necesitamos mucho entrenamiento espiritual en esta tierra. A veces sufrimos dolor, tristeza, angustia y dificultad. Sin embargo, Dios no solo nos da sufrimiento a todas horas, sino también alegría, ¿no es verdad? Él también nos da esperanza, ¿no es así? Nos reconforta el hecho de tener la promesa del cielo, ¿no es cierto? Si no fuera porque nos convertiremos en reyes, y no solo en ángeles que siguen a los reyes en el cielo, Dios nunca nos daría dolores, sufrimientos, dificultades y pruebas. A medida que sufrimos cada vez más, nos convertimos en grandes vasijas. Tengamos en cuenta este hecho y sumerjámonos plena y activamente en la vida de Cristo, el camino de la cruz. Pasemos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que hacemos ¿qué? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Una corona tiene un determinado peso. Debemos ser capaces de soportar el peso de la corona. La Biblia dice que reinaremos por los siglos de los siglos. Hubo sufrimiento no solo cuando Cristo vino por primera vez, sino también en estos últimos días en que vivimos. Considerando cómo nuestra Sion se ha convertido en lo que es hoy, el proceso no siempre ha sido fácil. El Padre Celestial ha dirigido la obra del Evangelio a través de numerosas dificultades, y la Madre Celestial ha trabajado para nosotros atravesando innumerables sufrimientos para predicar esta verdad en Samaria y hasta lo último de la tierra, de modo que todas las personas puedan conocer la verdad. Se han esforzado mucho para convertirnos en lo que somos hoy. Todos nosotros, pueblo de Sión, sabemos bien que quien quiera llevar una corona debe soportar su peso. En Romanos capítulo 8 se lee que, como somos herederos del cielo, coherederos con Cristo, ¿debemos hacer qué? Debemos compartir sus sufrimientos a fin de que también podamos participar en su gloria. Entonces, ¿cuál es la verdad en la que viven aquellos a quienes la Biblia reconoce como herederos de Dios? Vayamos a Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, versículo 15 se lee: Así que, por eso, Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí hemos recibido la promesa de la herencia eterna porque somos los herederos de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 8. La Biblia dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Prestemos atención para ver qué promesa han recibido las personas que son llamadas al nuevo pacto. Dios ha prometido darles la herencia eterna, la herencia del reino de los cielos. Romanos capítulo 8 los describe como herederos de Dios. En el mundo hay numerosas iglesias como la arena del mar, pero Romanos capítulo 8 no se refiere a todas ellas, sino que se refiere al pueblo de Dios. ¿En qué verdad habitan? Ellos moran en la verdad del nuevo pacto. Por eso la Biblia dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto. El que no habita en el nuevo pacto no puede compartir la herencia eterna que Dios nos ha prometido. Solo aquellos en el nuevo pacto pueden recibirla. Son quienes reinarán para siempre y por siempre, como acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 22. Para compartir esta gloria que Dios ha preparado para nosotros, debemos soportar el peso de la corona de gloria. Por esa razón, este no es un camino que todos puedan recorrer. La Biblia dice, angosto es el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que la hallan. Pequeña es la puerta y angosto el camino. No todas las personas del mundo pueden entender completamente este camino. Solo los que tienen una fe correcta para ajustarse a la voluntad de Dios pueden seguir el camino que están recorriendo, el camino que estamos recorriendo juntos. Debemos seguir el nuevo pacto, el camino de la verdad, junto con el Padre y la Madre para siempre. Entonces, ¿por qué Dios nos hizo soportar el peso de nuestras cruces? ¿No podía Dios habernos permitido recorrer un camino fácil y llano sin que tengamos que cargar nuestras cruces? La respuesta se encuentra en lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 22. Dios quiere que seamos expuestos a diversos entornos para hacernos los reyes que reinarán por los siglos de los siglos. Por ello, Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, ¿no es verdad? En el proceso de la predicación, encontramos personas que tienen distintas personalidades.
También conocemos personas que hablan otros idiomas. Necesitamos ser capaces de lidiar con diferentes culturas y costumbres. No hay otra oportunidad para experimentar estas cosas, excepto a través de la predicación. Conocemos a toda clase de personas, esquivos, de carácter suave, personas que coinciden con nuestras personalidades y otras que no. ¿Aprendemos algo de ellos o no? Aprendemos muchas cosas de ellos. ¿Por qué Dios nos mandó predicar el Evangelio a todas las personas? Dios puede hacer todo Él solo en un instante, pero nos lo ha confiado a nosotros. Se debe a que quiere ponernos en la posición en que podemos reinar por los siglos de los siglos, ¿no es así? Las personas en un país son gentiles y obedientes a la palabra de Dios. Las personas en otro país no lo son, y otras personas de cierto país muestran una actitud indiferente. Estamos adaptándonos a diversas circunstancias. Al hacerlo, estamos aprendiendo muchas cosas. Entre todas las lecciones, hay una en común que todos aprendemos. Debemos tener amor, que Dios nos ha mostrado a sus hijos para guiarlos al arrepentimiento y la salvación. Si predicamos el Evangelio con el amor de Dios, todos estaremos unidos en el mundo entero. Pero si predicamos con nuestra propia personalidad y pensamientos, causaremos problemas y molestias constantemente. Ya que predicamos con el amor de Cristo, nos unimos, concediéndonos unos a otros y cuidándonos mutuamente. Por eso todas nuestras siones en 175 países se han convertido en una comunidad en Dios. Cada miembro de Sion está esforzándose al máximo por predicar el Evangelio con el amor de Dios, ¿no es verdad? Cada día escucho noticias alegres de todas partes del mundo de que el Evangelio está siendo predicado muy rápidamente. Escucho sin cesar las sorprendentes noticias de que un actor famoso se bautizó y que algunos productores de cine y políticos han recibido la verdad. Personas de todos los ámbitos y todos los grupos etarios como estudiantes, jóvenes, señoras, señores, etc., están siendo guiados a Sion. Cuando personas tan diversas llegan a Sion, siempre pensamos sobre lo que debemos hacer para unirlos como una familia celestial y guiarlos al camino correcto al cielo. Todos tienen sus propias cruces que soportar, ¿no es cierto? El que no toma su cruz no puede ir al cielo. Todos tenemos nuestras cruces que soportar. Estoy muy contento de encontrar a nuestros hermanos perdidos, pero toma tiempo que renazcan como el pueblo celestial y también requiere el sacrificio de los miembros a su alrededor. Necesitan soportar el peso de la cruz. De acuerdo con Jesús, los que no cargan sus cruces nunca podrán entrar en el reino de los cielos. Él dijo, no pueden ser mis discípulos. Además, el camino sin una cruz jamás es el camino de Cristo. Dios tiene un poder infinito. Sin embargo, vino a esta tierra y Él mismo llevó la carga de la cruz, cargó los pecados de la humanidad, siendo ridiculizado y obstaculizado de muchas maneras. Él fue azotado y clavado en la cruz, y su costado fue perforado con una lanza. ¿Por qué recorrió este doloroso camino? Pudo haber logrado todo sin experimentar todos esos sufrimientos, ¿no es verdad? No obstante, recorrió en silencio el camino de la cruz y dijo, si quieren seguirme, deben cargar su cruz. He recorrido el camino de la cruz, así que solo los que tomen sus cruces pueden seguir correctamente mi camino. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Amados hermanos de Sion,
Hoy pensemos por qué Dios nos permite recorrer el camino de la cruz. Si pensamos en ello detenidamente, podemos llegar a una conclusión. Quien quiera llevar la corona debe soportar su peso. Somos quienes reinarán por los siglos de los siglos, ¿no es verdad? Entre muchas circunstancias diferentes, podríamos experimentar muchas cosas, siendo puestos en distintas situaciones y encontrar muchas culturas y personas. Sin embargo, si permanecemos unidos y logramos la armonía a través del amor de Cristo, será como el glorioso mundo del cielo, ¿no es así? Debemos atravesar dichos cambios en esta tierra antes de ir al cielo. Para esto, se nos dio el camino de la cruz. No solo tratemos de alejarnos de la carga de la cruz, sino soportemos la carga y sigamos fielmente la vida de Cristo. Al seguir a Cristo, lo más importante es la predicación. Aunque no prediquemos, Dios puede hacerlo todo. Aunque Dios muestra solo pocos de sus poderes y pocas cosas que sorprendan a las personas, puede hacer que todos crean en Él en un instante. Pero en lugar de hacer eso, nos confió esa misión a nosotros. Aunque no tenemos poder, ni sabiduría, ni habilidades, y somos imperfectos en muchos aspectos, Dios nos confió la misión y nos hizo recorrer el camino. El apóstol Pablo una vez dijo que el esfuerzo y sacrificio que hizo mientras predicaba a una persona era igual al dolor de parto. Él señaló que es el mismo dolor de una madre que da a luz a un niño. ¿Por qué Dios nos dio esta carga? Necesitamos pensar en esto. La respuesta es: el que quiere llevar la corona debe soportar su peso. Sería agradable si un rey no tuviera que usar su corona, pero debe utilizarla. No hay rey sin corona. Debemos soportar el peso de la corona. Mientras lo hacemos, debemos dar alabanzas y gloria eternas al Padre y a la Madre. Debemos entender claramente que hay cierta voluntad cuando Dios nos dice que hagamos tal o cual cosa. Nunca debemos predicar ligeramente solo porque se nos confió la misión, sino pensar: esta es una oportunidad para mí, que me volveré rey, de soportar el peso de la corona. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto implica que experimentaremos todo en cada lugar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles todo lo que Jesús enseñó no es fácil, y hacerles obedecer todo lo que Jesús enseñó tampoco es fácil. Muchas personas no siguen la enseñanza de Jesús, aunque la conocen, y por otro lado, mucha gente no conoce lo que tiene que seguir. No obstante, Jesús dijo: enséñenles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es rey, no debe tener un criterio estrecho ni pensar solo en lo que lo rodea, sino que debe conocer todo en el mundo. ¿Qué puede hacer que mi pueblo esté en paz? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi pueblo? Un rey debe pensar en estos asuntos. Es por eso que necesitamos atravesar muchas experiencias. Necesitamos conocer a personas de todas las edades. Necesitamos toparnos con diversas culturas y encontrar personas de diferentes personalidades. No debemos pensar: ¿por qué Dios nos dio estos sistemas y nos hizo hacer dichas cosas? Creo que no es fácil predicar. No todos pueden hacerlo. En lugar de pensar así, todos debemos hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. En el camino al cielo, todos necesitan experiencias.
Por eso Dios dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, el que quiere llevar la corona, es decir, el que quiere entrar en el cielo, debe ser capaz de soportar el peso de su corona. Si soportamos el peso de la cruz, Dios concederá bendiciones y la corona de la vida eterna, que nunca se desvanece, a todos los hijos de Sión. ¿No es cierto? Hermanos de Sión, teniendo esperanza en nuestro corazón, hagamos nuestro mejor esfuerzo hasta el día en que el Evangelio sea predicado en Samaria y hasta el último de la tierra. Hagamos más esfuerzos por predicar, orar y estudiar la palabra de Dios, de modo que satisfagamos la santa voluntad del Padre y la Madre. Pidiéndoles hacer esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.